Padre, te pedimos hoy que hables a nuestras vidas. Habla, Espíritu Santo, hoy a nosotros. Dile, Señor, instrúyeme, dame dirección a mí y a mi casa para este tiempo. Dame, Señor, las armas para conquistar todo lo que tienes preparado para mí, Señor, y mi casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 5, verso 13 al 20. Mas todas las cosas, cuando están puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Diga conmigo, la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Creo que lo vamos a leer de nuevo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desunión, disolución. Antes bien, sed, diga conmigo, llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Dale el aplauso con fuego. Aleluya. Mis amados, necesitamos ser despertados. Dios nos ha estado hablando en este tiempo, querida familia, ¿cómo es que necesitamos despertar? Yo creo que nuestra nación necesita despertar. Y quizás tú en esta hora necesitas alinearte con la palabra de Dios. Y si hoy Dios nos está hablando y en estos días nos ha estado hablando de despertar, es que necesitamos despertar. Quizás alguien diga, pero yo no estoy dormido. Bueno, quizás no lo estés físicamente, aunque algunos a veces tienen como un poco de sueño, aún aquí en casa de Dios, aún aquí en la presencia de Dios, y nos podemos adormecer. Pero no estamos hablando de ese sueño, es el sueño, el cansancio, el agotamiento que puede tener nuestro corazón para dejar de vivir con pasión. Es que nos dejamos envolver en la rutina y quizás en la religiosidad, y nos comenzamos a dejar aplastar por las cosas cotidianas y perdemos nuestro fuego. Y de alguna manera espiritualmente comenzamos a pasar de estar vivos en el Espíritu a estar dormidos en el Espíritu. Y la palabra de estos días ha sido: despiértate, despiértate, despiértate de esa dormidera espiritual, despiértate de esa mediocridad, de esa pereza, despiértate y empieza a vivir con pasión, con deseos de ser una persona de bendición. Dios nos quiere despertar. De hecho, necesitamos que el Espíritu Santo lo haga. Diga conmigo, que el Espíritu de Dios me despierte si he estado dormido. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 25. Dice que si vivimos por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Diga conmigo, si yo estoy vivo por el Espíritu de Dios y no estoy muerto a mis pecados, estoy viviendo en el reino, estoy viviendo porque el Espíritu de Dios está en mí y Él es el que me da vida, pues también debo andar en el Espíritu. Debo andar en el Espíritu. Es decir, que las cosas que yo haga en este tiempo tienen que ser en el Espíritu para que se note que estoy vivo. Porque, ¿por qué el apóstol
le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo a la iglesia de Jesucristo: despiértate, porque aún los creyentes se pueden dormir. Aún los creyentes pueden dormirse y dejar de crecer y dejar de ser felices. Aún los creyentes pueden abandonar los sueños de Dios y las promesas de Dios y darse por vencidos. Son creyentes herederos, pero de repente se vuelven mediocres y tibios espirituales y se duermen. Y solo tienen el nombre de hijos de Dios, mas no viven como hijos de Dios. No están prosperando como los hijos de Dios. No están influenciando a otros como hijos de Dios. No están resplandeciendo y conquistando y siendo transformados y embellecidos y hermoseados por el Espíritu de Dios en el que se supone deberían estar andando. Y cuando eso no pasa y no hay evidencia de los frutos del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, es que algo está mal. Nos hemos dormido y la iglesia necesita despertarse. Pablo envía esta carta a los Efesios y le dice: despiértate. Despiértate, iglesia. Despiértate, mujer. Despierta tu matrimonio. Despiértate, porque necesitas ir más alto y más arriba y mucho más allá de donde estás, pero no vas a llegar si sigues en esa posición espiritual. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas ser más sana. ¿Cuántas cosas no estamos aún viviendo, siendo ya hijos y siendo tocados por el Espíritu? No tenemos ese brillo, ese resplandor. Aún no tenemos esa alegría y ese gozo de sentirnos amados y poder amar libremente y ser gente de influencia, o ser personas ilustres, maravillosas, que influencian su entorno y cambian las circunstancias. Y no somos de los que nos dejamos absorber por lo temporal o las circunstancias, sino que tenemos tanta vida en nosotros que vencemos las adversidades cotidianas, porque hay poder en nosotros, el Espíritu de Dios. Somos vivos en el Espíritu, pero andamos también en el mismo Espíritu con poder. Dios quiere que hoy seamos despertados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes entonces podrán andar en el Espíritu? Los buscadores de la presencia de Dios. Diga conmigo: yo quiero ser un buscador del tesoro de la presencia de Dios. ¿Saben? Los que lo buscan lo van a encontrar. Si tú lo buscas al Espíritu Santo, lo vas a encontrar y Él vendrá sobre ti y caminarás con Él. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver los frutos. Alguien puede creer en Él, pero si no camina con Él, no va a haber evidencia del cambio. ¿Quiénes son los que cambian? Los que caminan con Él. Si tú caminas con el Espíritu Santo, Él va a cambiar tu carácter. Si tú caminas con el Espíritu Santo y eres un buscador de su presencia, no te ha dado sueño buscarle, no tienes pereza, no te has emperezado espiritualmente, eres un buscador de Él, entonces Él va a afectarte. Vas a ser alguien que está caminando bajo los efectos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los efectos del Espíritu Santo? ¿Qué causa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tiene que verse. Tiene que verse. No basta con que creas. Tiene que haber una evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Y como tú eres un buscador de Él y como tú caminas con Él, entonces Él te va a afectar. Va a cambiar tus asuntos internos. Y eso se va a reflejar hacia afuera. Eso significa que vas a prosperar internamente y la prosperidad se va a ver afuera. Una de esas prosperidades externas que se ve son las añadiduras. Liberación económica, bendición, negocio que haces, negocio que sale, cosa que compras te sale bien, cosa que quieres vender se vende y a muy buen precio. Empiezas a prosperar en las cosas materiales porque ha habido ya un trabajo de Dios en tu corazón. Estás prosperando internamente. Y si prosperas internamente, Dios te va a dar la prosperidad externa. Eso es lo que Él prometió. ¿Cuál es la evidencia de que estamos prosperando internamente? Ahí mismo, Gálatas capítulo 5. Diga conmigo: el Espíritu de Dios
en el que yo necesito andar para estar despierto espiritualmente, produce en mí un efecto. Léase, produce frutos en mi vida. Él va a producir los frutos. Tú no puedes, no podemos, pero si tú caminas con Él, Él se va a encargar de producirlo en nosotros. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, ¿de cuál Espíritu? De ese Espíritu, del Espíritu Santo, en el que tú caminas. ¿Y por qué caminas con Él? Porque puedes hacerlo y porque eres un buscador de Él. Entonces Él va a producir en ti. ¿Qué va a producir? Amor. ¿Qué va a producir en ti? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso lo produce Él en nosotros, pero a causa de que caminamos con Él. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú caminas con Él, Él va a producir en ti eso. Entonces, amados matrimonios, la solución del conflicto con la pareja está en que nosotros, diga conmigo, primero yo, sea disponible para que el Espíritu Santo produzca en mí. Quizás la esposa está esperando que el marido cambie. Y quizás el marido, el esposo, está esperando que la mujer cambie. Pero el Espíritu Santo te dice, yo tengo mi manera de hacerlo. Primero quiero manifestarme a ti, varón. Quiero manifestarme a ti, mujer. Y te quiero afectar con mi presencia. Y voy a producir en ti amor. Voy a producir en ti paciencia. Voy a producir en ti generosidad. Voy a producir en ti mansedumbre, bondad, fe. Voy a producir en ti eso. Y eso va a impactar a tu pareja. Lo va a impactar. Porque Él va a ver el cambio en ti. Él va a ver tu hermosura y sabrá que no eres tú. Sabrá que Dios está afectándote y hermoseándote para Él o para ella. Y Él también querrá esa hermosura. Tarde o temprano se va a doblegar. ¿Verdad? Eso nos pasó a nosotros en lo natural. Espero que les haya pasado a ustedes cuando se enamoraron. ¿Verdad? Cuando tú te enamoraste, cediste tu libertad para unirte a alguien, porque esa persona te venció con su amor, con su belleza interior y exterior, porque supongo que te tiene que haber gustado ella, ¿no? Supongo que te tiene que haber gustado él, ¿no? Su belleza interna te enamoró y su belleza externa también. Y entonces decidiste dejar tu libertad y unirte a ella o unirte a él porque te impactó y te cambió. Y dijiste, ya no quiero vivir solo, ya no quiero ser un hombre solo, no quiero ser una mujer sola, quiero vivir contigo, quiero envejecer contigo, quiero que tú me complementes, quiero que tú y yo nos podamos enriquecer mutuamente y ser felices y mostrar el amor de Dios a los que nos rodean. Eso lo decidí yo, porque me has impactado con tu hermosura. Y mis amados, eso es lo que Dios hace de una manera maravillosa en nosotros. Impactarnos con su amor, dejarnos transformar para nosotros impactar a otros con esa hermosura. Este amor es el que Dios quiere que nosotros vivamos. Gente transformada y hermoseada para impactar a otros. Así que, mujer, no te preocupes por tu esposo, porque si alguna vez tú lo impactaste con tu belleza natural, espérate a ver cómo le queda el corazón cuando Él vea los frutos maravillosos del Espíritu Santo en ti y cómo Él te hermosea y te unge y te da el poder del amor, te da el poder de estos frutos maravillosos. Él va a quedar con la boca abierta cuando vea cuán grande es el Dios al que tú sirves. Aleluya. O puede ser un varón que es hermoseado por Dios. Y quizás la esposa no lo valora, o quizás se perdieron las cosas, o quizás son los hijos, o quizás son los padres. Así que, hijo, no te preocupes si tus padres aún no ven lo que Dios está haciendo. Pronto lo van a ver. Van a ver la hermosura que tú tienes. Tus padres se van a doblegar a la hermosura que el Espíritu Santo va a hacer en ti. Si eres un buscador, si no estás dormido, Él va a producir ese fruto. O quizás son ustedes los padres y ven que los hijos no están en la luz, porque la luz todo lo ilumina.
La luz todo lo evidencia. Y cuando está la luz de la presencia de Dios en un hogar, todo se va a ver claro. Así que, papá, no te preocupes por tus hijos. Ellos van a ver el resplandor de Dios en ti. Si eres un buscador. Si eres un papá que no se ha dormido espiritualmente, estos frutos van a estar en ti y se van a evidenciar. Tus hijos van a venir. Tus hijos van a venir porque van a ser impactados por el amor de Dios en ti. Necesitamos estar despiertos. Dile: Señor, yo quiero ser despierto. Yo quiero estar viva. Necesitamos estar vivos, iglesia. Qué bueno que seas un creyente y un hijo de Dios, pero necesitas estar vivo. Di conmigo: yo necesito estar avivado. Diga conmigo: avivado. Yo no me puedo dormir y volverme un religioso. Uno que está allí, que dice que es, pero no hay fuego, no está viviendo en pasión. Necesito ser un avivado. ¡Avivado! Uno que está avivado evidencia que Dios está vivo en él. Y hay manifestación notoria de que esa persona está siendo cambiada por Dios. Y eso implica que hay bendición para su vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6. ¿Quién puede darme vida y mantenerme vivo? Y mantenerme aún en las luchas, aún en las situaciones de combate espiritual y natural. ¿Cómo me mantendré vivo? Por el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu. Yo me mantengo avivado. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Dice así la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando de Jesús. No de la letra. Mis amados, nosotros fuimos llamados a estar en el nuevo pacto, no de la teoría, no de la religión, no de la letra, sino del Espíritu. Diga conmigo: del Espíritu. Porque la letra mata, es teoría, es cosa muerta, mas el Espíritu vivifica. ¿Quién es el que vivifica a los creyentes? Es el Espíritu Santo. No es lo que tú sabes, no es lo que tú puedes hacer, es lo que el Espíritu Santo hace contigo. Eso es lo que hace la diferencia. Vivifícanos, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Así que nuestra necesidad es ser diligentes para caminar con el Espíritu Santo. Dile al que tienes al lado: es el tiempo de ser diligentes. Diligente. Diligente. Dile: Señor, yo quiero ser diligente y quiero caminar con el Espíritu para dar los frutos. Y saben, cuando un árbol no da fruto, es que está seco. Cuando un árbol no da fruto, está seco, está muerto. Y nosotros no podemos ser árboles que se durmieron y se secaron. Necesitamos ser esos árboles de Dios que dan fruto. Ahora, ¿usted sabe por qué un árbol se seca? Porque ya no tiene savia en su tronco y en sus ramas. Ya no le llega alimento. Sus raíces se atrofiaron o está en un lugar donde no hay alimento. Un lugar árido para el cual ese árbol no está preparado. Así que si el árbol no está recibiendo nutrientes, no puede fabricar o producir savia, que es lo que irriga, como la sangre para nosotros, todo el vegetal, todo el árbol. Y como no está recibiendo la savia, se seca y menos va a producir algún fruto. Y mis amados, si nos dormimos espiritualmente, dejamos de recibir lo necesario espiritualmente y podemos secarnos como un árbol. Si no hay evidencia de fruto en nosotros, es que está habiendo muy poca savia en tu vida espiritual. Si no tienes la evidencia de los frutos, es que algo anda mal con nuestras vidas. Quizás nos estamos secando porque poca savia, poca presencia de Dios hay en nuestras vidas, así que no hay fruto. Hay teoría, hay letra, pero no hay un espíritu que nos vivifique. Árbol que no da frutos está seco.
no tiene savia. Vida humana cristiana que no da fruto está seca. Necesita ser irrigada por el Espíritu Santo para que reverdezca y dé vida. No podemos dejarnos morir espiritualmente. Somos hijos de Dios. Fuimos llamados a ser vivificados por el Espíritu, pero si nos dormimos espiritualmente, este llamado de Pablo: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Antes de que pierdas tu conexión con el Espíritu y te seques y no haya fruto en tu vida. Jesús en una ocasión le dijo a un muchacho: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas capítulo 9, verso 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaba diciéndole a este muchacho que dejara que sus parientes enterraran a su papá, porque este muchacho había perdido a su papá y quería enterrarlo, y Jesús le dice: no, ven conmigo. Más bien deja que los muertos, es decir, deja que tu parentela que está muerta, aunque dice que vive, que entierren al que está muerto. Deja que los muertos entierren al muerto. Jesús estaba diciendo que todos aquellos que no están movidos por el Espíritu, aunque estén vivos naturalmente, están muertos espiritualmente. Y mis amados, nosotros somos hijos vivificados por el Espíritu de Dios. No podemos dejarnos secar. No podemos dejarnos desalentar. No podemos retroceder. Necesitamos ir adelante y producir los frutos del Espíritu. Diga conmigo: yo voy a buscar los frutos. Voy a buscar del Espíritu. Voy a buscar del Espíritu para fructificar. Y no me voy a dejar secar. Dile: Señor, yo no me quiero dejar secar. Voy a estar en el torrente del Espíritu y no me voy a dejar secar. Mis amados, es un llamado a despertarnos. Despiértate. ¿Qué estás haciendo con tus días? El apóstol Pablo les dice: no sean necios, sean diligentes. No sean necios, miren que no se pierdan los días. Usen los días para bien, porque el día que tú uses para bien es un día que lo perdiste y se hace un día malo. El día que tú y yo no aprovechamos se perdió, y si no lo aprovechamos para la vida, ese día se convirtió en malo porque no fue usado para el bien, por nuestra negligencia. No seamos necios. Los días nuestros son con el Espíritu Santo. Tus días y mis días son con el Espíritu Santo. Son para irrigarnos de Él. Son para que fructifiquemos y seamos de bendición. No podemos quedarnos quietos. Necesitamos ser irrigados por el Espíritu Santo. Necesitamos estar en la dinámica del Espíritu y producir los frutos del Espíritu para seguir reverdeciendo. Diga conmigo: Señor, hazme reverdecer. Hazme reverdecer. Voy a aprovechar bien los días caminando con el Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. Es una necesidad vital estar en el Espíritu y producir los frutos del Espíritu. Si alguien se duerme, se queda sin los frutos del Espíritu. Si alguien se duerme, se empieza a secar. Dile: Señor, despiértame. Dile: Señor, despiértame. Si alguien está desalentado, si alguien siente cargas en su vida, necesitas más Espíritu Santo. Necesitas más Espíritu Santo. Y Él quiere que seamos diligentes en buscarlo. Diga conmigo: Señor, yo voy a buscarte. Yo voy a buscarte porque tú satisfagas mis necesidades. El apóstol habla de que no nos embriaguemos con vino, sino que antes seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Porque cuando no hayamos satisfacción en nuestra vida cristiana, y tengo que decirles esto porque es algo que pasa en la iglesia. No digo que pase solo en esta iglesia, pasa en la iglesia. ¿Saben?
si pudiéramos hacer una estadística, un sondeo, como los que se hacen en las épocas de elecciones presidenciales, notaríamos que hay una gran parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, los herederos, los lavados con la sangre del Cordero, los nacidos de nuevo, los avivados por el Espíritu Santo, que son personas insatisfechas. ¿Cuántos hijos de Dios e hijas de Dios viven su cristianismo insatisfechos? Quizás algunos aburridos y resignados. Quizás algunos aún en amargura y en derrota. Quizás algunos todavía en rechazo y en pobreza. ¿Cuántos cristianos viven frustrados su vida cristiana? Como si hubiéramos heredado cargas del cielo en vez de liberación del cielo en Cristo Jesús. Como si hubiéramos recibido del cielo estorbo y no más bien libertad y bendición para ser mejores. ¿Cuántos hijos de Dios y cristianos viviendo sin satisfacción, sin ser saciados en el alma, con tristeza, con fastidio, con carga, cuando Jesús nos liberó de todo eso? Y entonces vamos a tener que ir a saciarnos a otras fuentes. Y entonces vamos a ir a embriagarnos de alguna otra cosa que nos alegre un poco la vida. Y claro, entre nosotros ya no podríamos hablar, sería impensable hablar de que aquí alguien se dedica a la bebida, de que aquí alguien bebe y se emborracha. Eso ya sería una cosa extrema. Pero está hablando de embriagarse de alguna otra cosa que necesitas para distraer tu corazón por lo insatisfecho que estás. Entonces nos dejamos embriagar por el trabajo y nos convertimos en unos grandes trabajadores y lo justificamos: es que necesito el dinero, es que yo lo hago y es que yo lo disfruto y es que yo tengo responsabilidades y cuentas que pagar. Te estás embriagando y estás tratando de embriagarte con tu trabajo justificadamente porque estás insatisfecho y estás aburrido con tu vida y necesitas embriagarte de algo que te alivie un poco el vacío que aún tienes, que ya Cristo debería haber llenado en ti si hubieras sido diligente en buscar la presencia de Dios y producir los frutos maravillosos en Él que Él puede darte. Y Pablo dice: no te embriagues con vino, embriágate del Espíritu Santo. No te embriagues del dinero. Algunos se embriagan de su profesión y hacen de todo con tal de ser profesionales, porque están embriagándose de su título profesional, porque es una forma de no sentirse tan mal porque ya lo están, pero no deberían estarlo ni embriagarse de nada, porque el Dios del amor ya les llenó y los llamó a bendición y a vida plena. Entonces, ¿por qué te tienes que embriagar de algo más? Otros quizás de la moda. Otros quizás están buscando en la cibernética o en la tecnología algo con que embriagarse. Estar al día de las novedades, estar al día de las noticias, estar al día en la cuestión política o económica, o ser adictos del ciberespacio, de lo último que hay en las novedades del mundo, de las redes sociales. Es que me embriago de eso. ¿Y por qué lo haces? Porque realmente no me siento satisfecho con mi vida. Soy un cristiano aburrido. Soy un cristiano que no está viviendo embriagado de la savia del Espíritu que da vida y vivifica. Porque me dejé secar, me embriago de otras cosas. Y Pablo dice: no te embriagues, no te marees, no te emborraches de las cosas de este mundo, porque no te llevarán lejos. Antes, por el contrario, evitarán que tú quieras embriagarte de lo que sí da vida, Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice: no te embriagues de vino, embriágate del Espíritu, porque ahí está la vida. Eso te va a vivificar, eso te va a llenar, eso te va a saciar, sus frutos te van a saciar. Pero no te dejes marear. Diga conmigo: yo no me voy a dejar marear. No me voy a dejar marear por las cosas de este mundo. ¿Estás preocupada? ¿Estás preocupado? No te dejes.
No te dejes marear por eso. Más bien ve y busca y anda con el Espíritu. Embriágate más bien de Él. Él va a cambiar tu concepto y tu visión si te embriagas de Él. Necesitas sumergirte. Necesitas unos chapuzones más constantes en la presencia del Espíritu Santo. Embriágate de Él. Embriágate de Él. Es lo que dice Pablo. No te embriagues de las cosas de afuera. Embriágate de Él y deja que Él produzca en ti el gozo, la paz, la fe, la sabiduría, la revelación, la tranquilidad, la añadidura. Como prosperas internamente, Él te prosperará externamente. Si no te has dormido y estás viviendo en el Espíritu, lo vas a lograr. Mis amados, ¿por qué tantas caras largas? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanta tristeza y queja? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto de lo mismo? ¿Por qué no podemos ser mejores? Tener una vida plena, una vida no perfecta quizás, pero sí que se note que el Espíritu de Dios está contigo, que las promesas del Señor se manifiestan en tu vida, en tu matrimonio. ¿Por qué no se nota esa alegría maravillosa, genuina, que no nos la dan las cosas externas de las cuales muchos se embriagan? ¿Por qué, mis amados? Porque nos está faltando sabia del cielo, Espíritu Santo, para irrigar este árbol. Tú y yo somos como esos árboles, árboles plantados en la tierra de las promesas de Dios. Pero ¿cómo daremos a luz nuevos frutos si no hay savia en nosotros? Espíritu Santo es la savia que te va a vivificar. No puedes desconectarte de Él. No puedes apartarte del Espíritu de Dios. Necesitas irrigación diaria. Necesitas llenarte del Espíritu Santo. ¿Y saben qué significa estar lleno? Que ya no tienes sed. ¿Sabes qué significa que estás lleno del Espíritu Santo? Es que ya no te provoca. Si alguien viene a decirte, mírate, te invito a esta bebida, tú dices, lo siento, ya estoy satisfecha, estoy llena, estoy lleno. Si alguien viene a darte otra cosa, a proponerte otra cosa, tú le vas a decir, lo siento, ya no quiero más beber, ya estoy llena, estoy satisfecho, estoy saciado, estoy saciada. El Espíritu Santo me ha colmado. Soy alguien diferente. El mundo te va a ofrecer bebidas, pero ya no vas a tener deseos, ¿verdad? Ya no te va a provocar el pecado, ya no te va a provocar hablar lo que hablabas antes, ya no te va a provocar hacer lo ilícito, ya no te va a provocar ser malacaroso, ya no te va a provocar la manipulación, ni el mendigar. Ya no te va a provocar hacerte la víctima o justificarte, ya no te va a provocar, porque el Espíritu Santo está llenando el lugar. Estás llena, estás lleno, así que ya no tienes lugar en tu corazón para nada que venga del mundo y que quiera participar contigo, porque estás lleno. La vida está en ti y lo que quiere entrar no tiene lugar. Diga conmigo: si estoy lleno, si estoy llena del Espíritu Santo, ya no hay lugar para otra cosa diferente. Y eso es lo que papá quiere, que estemos llenos del Espíritu Santo para producir los frutos del Espíritu Santo. Diga conmigo: Señor, yo quiero estar lleno, yo quiero estar llena del Espíritu Santo para producir los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Padre. Señor, hoy te pedimos que por el Espíritu Santo seamos despertados, Señor. Despiértanos hoy, Señor. Dile: Señor, despiértame. Pídeselo en voz alta. Dile: Señor, despiértame. Despiértame a vivir con pasión, caminando día a día en tu presencia. Voy a buscarte, Espíritu Santo, porque no eres una opción, eres la vida que evitará que yo me seque como un creyente y no de los frutos maravillosos que me hagan ser una hija y un hijo satisfecho. Señor, llénanos de ti. Vamos a buscarte, Señor. Vamos a ser diligentes y vamos a pagar el precio para ser, Señor, llenos de ti.
llenos del Espíritu Santo, fructificando en lo que es, Señor, conforme a tu corazón, transformados para fructificar como tú quieres, Señor, dando testimonio, dando a notar que tú estás en nosotros y que no tenemos que beber del mundo, que no nos vamos a embriagar de nada, porque no estamos compensando, estamos siendo sanados, estamos siendo hechos libres y llenos de ti, Señor, para dar vida, para impartir del cielo aquí en la tierra. Una nueva realidad, Señor, una nueva realidad para los que te buscan y los que andan en el Espíritu y fructifican conforme a ti, Señor. Señor, aleluya. Gracias, Señor. Dale ese aplauso al Señor.